En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, continuamos con nuestros temas de fe católica. Ya estamos tratando los temas vinculados a la teología moral, que, como les contaba, la teología moral es aquella parte de la teología que estudia los actos humanos. Los actos humanos son aquellos que se hacen con libertad y que, por lo tanto, el hombre es responsable de esos actos que realiza. Justamente la teología moral nos ayuda a ver si aquellos actos que realizamos son buenos o malos, si nos perfeccionan o no, si nos llevan a Dios o nos apartan de Él, que es lo que estábamos viendo un poquito la semana pasada. Arrancamos viendo un poco las pasiones y cómo las pasiones hay que educarlos y cómo las pasiones también, de alguna manera, están vinculadas a los actos humanos, ¿no? Y cómo esas pasiones efectivamente realizan que el acto es libre, pero a veces puede disminuir. Hoy vamos a hablar un poquito también de la imputabilidad, que está vinculado al tema de las pasiones, ¿no? Y les decía que la semana pasada que los actos humanos, para poder ver si son buenos o malos, teníamos que ver tres aspectos: lo que se llamaba el objeto moral, ¿no? El objeto, que es la acción del hombre, pero ya calificada moralmente, ¿no? O sea, dábamos el ejemplo de que hablar es una acción, pero distinto es rezar, distinto es alabar, distinto es mentir, distinto es blasfemar, ¿no? Entonces, en fin, es la acción ya considerada de su perspectiva con las virtudes, y con lo que nos dice evidentemente la Sagrada Escritura, ¿no? Pero para que el acto sea bueno es necesario que también las circunstancias y el fin sea bueno, porque si tenemos una finalidad mala, el acto bueno no nos da mérito, no nos sirve. O sea, aquel que da limosna, decíamos, pero solo para vanagloriarse, solo para que lo vean los demás, solo para sentirse superior. Y bueno, ese acto que objetivamente es bueno, dar limosna, justamente la finalidad lo pervierte, ¿no? Y lo mismo en las circunstancias. Hay actos que son indiferentes o buenos, pero quizá en ese momento o en ese lugar, ¿no? Hacen que aquello no convenga o que no sea bueno. Eso es lo que vimos más o menos la semana pasada. Quería recomendarles el documento del Papa San Juan Pablo II, la Veritatis Splendor. La Veritatis Splendor se publicó el 6 de agosto de 1993 y justamente hace referencia a los temas de la teología moral, y concretamente el Papa San Juan Pablo desenmascara también algunos errores que existían en aquella época, ¿no? De algunos moralistas. Por ejemplo, enunciamos dos, pero solo los enunciamos, ¿no? El Papa habla del proporcionalismo y del consecuencialismo, ¿no? Estos dos errores hacen referencia a el objeto moral, al objeto moral. Y ellos, justamente, estos proporcionalistas o consecuencialistas, nos dicen que el objeto moral, digamos, será bueno o malo según, digamos, las consecuencias que tenga aquel acto, ¿no? Entonces, estas teorías no afirmarán que se pueda hacer un mal para obtener un bien, ¿no? Sino que afirman que no se puede decir que haya comportamientos que son siempre malos, porque depende en cada caso de la proporción entre el bien y el mal, en las consecuencias. Nosotros hemos dicho que no, y la moral católica afirma que hay actos que siempre son malos, ¿no? Por más que el fin sea bueno, por más que las circunstancias, pero blasfemar, que es insultar a Dios, en fin, hay muchos actos que siempre son malos independientemente del fin o las circunstancias, ¿no? Entonces, un ejemplo: un proporcionalista no sostendrá que es moralmente lícito hacer una estafa, no dirá eso, ¿no? Por un fin bueno, sino que examinará todas las circunstancias y la intención del sujeto, Y al final podría decir que no es una estafa
lo que en realidad sí lo que es y podría justificar esta acción o cualquier otra, ¿no? Depende de las circunstancias, depende de las consecuencias que tenga aquel acto. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema que en teología moral es un tema que tiene su complejidad, que son las llamadas acciones de doble efecto, o también llamado el objeto indirecto de la voluntad, ¿no? Y se llama objeto indirecto de la voluntad una consecuencia de la acción, lo que podemos llamar un efecto colateral, un efecto que no interesa, un efecto que no es querido de ningún modo, ni como fin, ni como medio, pero está previsto, está permitido en cuanto que está inevitablemente unido a la acción que voy a realizar, ¿no? Por ejemplo, una persona se somete a una cura contra la leucemia que provoca como efecto colateral la calvicie. Una mujer permite que le sea extirpado el útero en el cual se ha desarrollado un tumor maligno, grave y no tratable por otros medios, y como consecuencia esta mujer queda estéril. Bueno, entonces, ni la calvicie ni la esterilidad son un objeto indirecto de la voluntad, porque lo que se busca con la operación fundamentalmente es la salud, se busca extirpar el cáncer, ¿no? Entonces tiene como justamente efectos colaterales que son conocidos, están previstos, pero esa necesidad obliga a tolerarlos, ¿no? Bueno, entonces, cuando una acción conlleva un efecto directo, pero también un efecto indirecto, bueno, se plantea un problema moral, y siguiendo a San Pablo, también nos dice que, bueno, que tenemos que tener en cuenta también esos efectos colaterales, esos efectos secundarios, esos efectos no buscados directamente, ¿no? Por eso dice, hay que evitar ciertas acciones que, aún siendo lícitas, o sea, aún siendo buenas, tienen como efecto colateral o indirecto el escándalo, ¿no? O sea, el escándalo es el llevar a pecar o pensar mal de los que no están muy formados en la fe, ¿no? Bueno, esto tiene importancia en la vida moral porque sucede a veces que hay acciones, ya les digo, que tienen dos efectos, ¿no? O sea, estas acciones de doble efecto, que tienen un efecto principal, un efecto bueno, un efecto directamente querido, que es lícito, pero justamente tienen un efecto colateral, un efecto secundario que puede ser malo. Entonces lo que hay que hacer fundamentalmente es estudiar la cuestión. Hay que estudiar la cuestión. Por eso muchas veces lo que se recomienda es, bueno, voy a pedir consejo a alguien que me lo pueda dar, alguien que tenga criterio moral, criterio ético, alguien que realmente pueda responder con sabiduría y pueda responder también de un modo verdadero, ¿no? Para tomar estas decisiones sobre estas acciones de doble efecto, también hay algunas condiciones, hay algunas indicaciones que conviene tener en cuenta y observar a la hora justamente de ver sobre la conveniencia o la licitud de realizar aquel acto. Ya digo, siempre se trata de un acto en sí mismo bueno, y esa es la primera condición, ¿no? O sea, el acto que se va a realizar ha de ser en sí mismo bueno o al menos indiferente, ¿no? Por lo tanto, el efecto bueno no se debe conseguir a través del malo. No se puede hacer el mal para que venga el bien, ¿no? O sea, un ejemplo, por ejemplo, muy difícil, decíamos esa operación. Bueno, quizá
una operación de una mujer que está gravemente enferma y que, por ejemplo, está embarazada, ¿no? Entonces, se busca la salud, lo que va a hacerse es ir directamente a curar aquel daño, ¿no? Ahora, si se fuera a extirpar primero al niño, como para después sanar, es justamente esa condición que ahora estamos diciendo que no se puede realizar, porque el efecto bueno no se debe conseguir a través del malo, o sea, no se puede hacer el mal para que venga el bien, ¿no? Entonces, estas son ya dos condiciones. Sigamos explicando. Si el bien deseado procediese del mal, este no es ya indirectamente voluntario, sino querido directamente. Ya no es un acto voluntario indirecto, ya es un acto voluntario directo. Busco hacer esto que está mal, quizá con un fin bueno, pero hemos dicho, el fin no justifica los medios, ¿no? Tercera condición, la persona ha de buscar directamente el efecto bueno, es decir, tener una intención recta y tolerar por necesidad el efecto malo, O sea, en ese sentido pondrá todo el esfuerzo posible para evitar o al menos limitar este efecto malo. Y también, por último, esta cuarta condición es que haya proporcionalidad, que sea proporcional entre el bien que se busca, el bien que se intenta y el mal que se tolera. Por ejemplo, no está moralmente justificado arriesgar la propia vida para ganar unos pocos guaraníes, unos pocos pesos, unos pocos dólares, ¿no? O poner en peligro el embarazo tomando un remedio, unas medicinas, con el fin de evitar algunas ligeras molestias, ¿no? Si efectivamente de esas medicinas o de esos remedios podría afectarse la salud del niño, entonces habrá que ver la proporcionalidad. Entonces, la citada proporcionalidad exige que el efecto bueno sea tanto más importante cuanto más grave sea el mal tolerado, ¿no? También, otro tema para tener en cuenta, la proximidad entre el acto realizado y la producción del mal, ¿no? La proximidad. Acá hay un ejemplo que puede ayudar. Dice, por ejemplo, es distinto si yo voy a comprar una editorial que vive de publicaciones que son inmorales, por ejemplo, inmorales, ¿no? De pornografía, por ejemplo, ¿no? Una cosa es decir, voy a invertir en esta empresa, en esta editorial, es distinto a decir, bueno, voy a hacer una inversión en un banco que además, digamos, entre otras cosas, es dueña o colabora con esta editorial. Claro, la cercanía es muy difícil. Una cosa es poner plata directamente en la empresa y otra cosa es poner plata en un banco que de alguna manera está relacionado, ¿no? O sea, la cercanía, ¿no? La cercanía. Después hay que tener en cuenta, cuanto mayor sea la certeza de que se producirá el efecto malo, ¿no? Yo vendo alcohol, ¿no? Que en principio puede ser algo indiferente, puede ser algo bueno, en fin. Ahora, evidentemente, si se tratase de un alcohólico, de alguien que sabemos que le hace un daño tremendo y que ya ha tenido quizás algunos episodios alcohólicos graves, y bueno, evidentemente en ese caso habrá que ver, ¿no? Y posiblemente no convenga. Y después también, según sea mayor la obligación de impedir el mal. Por ejemplo, digamos, si uno es juez, ¿no? Es juez y bueno, y tiene una responsabilidad porque está en un lugar que es un verdadero ejemplo, ¿no? O un director de una escuela, de un colegio, un sacerdote, bueno, evidentemente estas personas tienen que cuidar especialmente para no dar escándalo, para no dar mal ejemplo, para que no pueden ser interpretados. Bueno, entonces, en estos casos, digamos, de las acciones de doble efecto o del voluntario indirecto, bueno, lo mejor es hablarlo con algún sacerdote, con alguien que tenga criterio y vea, bueno, en estas circunstancias,
¿convendrá que yo haga esto? ¿No convendrá? Valoremos un poquito la situación, qué consecuencias tiene, etcétera, 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 etcétera. Te decía que íbamos a hablar un poquito también de la imputabilidad. Pero antes vamos al corte, vamos a verlo al Papa Francisco y luego continuamos. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Bueno, les decía que íbamos a hablar sobre la imputabilidad, que es un tema que está muy vinculado al derecho penal. Quizá a ustedes les suene porque, en fin, por ejemplo, una preocupación en muchos países es la edad de los jóvenes para tener que ir a la cárcel, ¿no? Porque si un menor comete un delito, muchas veces justamente se lo tiene por inimputable, ¿no? Bueno, acá vamos a hablar de la imputabilidad moral, o sea, cuán responsable uno es de aquel acto y de alguna manera qué consecuencias tiene, porque las acciones morales puede ser que tengan repercusión exterior, como puede ser un delito, pero hay muchas acciones personales que no necesariamente tienen una referencia, digamos, con el exterior, pero sin embargo pueden ser imputables. Por ejemplo, no sé, nuestro Jesucristo nos dice que también esos malos pensamientos que están fomentados, el que mirara de una determinada manera a una mujer, bueno, ya es responsable, ¿no? Entonces hay acciones que son muy personales, ¿no? O uno se encierra en una habitación y se droga o toma alcohol en exceso, bueno, quizá no haga daño a nadie alrededor, pero eso es una acción moral que es un pecado para la persona. Y además eso de que no dañe a nadie también habrá que ver, porque esa persona también tiene una familia y es responsable un poquito del entorno también, ¿no? Entonces hablamos de la imputabilidad moral, ¿no? O sea, realmente si aquello es pecado o no es pecado, en qué medida es grave o no es grave, ¿no? Entonces, un acto es moralmente imputable a quien lo realiza en la medida en que el acto sea voluntario. O sea, una persona que es sonámbula, ¿no? Sonámbulo realiza una acción mala, ¿no? Bueno, evidentemente esa persona no hizo un acto voluntario, no hizo un acto libre, estaba sonámbulo, ¿no? ¿Qué nos dice el Catecismo? Número 1735, dice el Catecismo que la imputabilidad y la responsabilidad de una acción puede quedar disminuida e incluso suprimida a causa de la ignorancia, a causa de la inadvertencia, a causa de la violencia, a causa del temor, los hábitos negativos, los hábitos malos, los vicios, ¿no? Las afecciones desordenadas y otros factores psíquicos o sociales, ¿no? Bueno, un ejemplo quizá de imputabilidad por temor, ¿no? O sea, alguien dice, bueno, yo tengo secuestrada a tu familia y voy a matar a tu señora y a tus hijos si vos no me das la clave de la caja fuerte, no sé, o haces tal cosa. Bueno, aquella persona evidentemente
por ese miedo, por ese temor, por esa amenaza, y bueno, su responsabilidad queda disminuida. Después habrá que ver, en el fondo, Dios es el que sabe también cuánto o cuánta responsabilidad existe en la persona. O sea, Dios es el que sabe perfectamente, ¿no?, con qué libertad o falta de libertad uno ha obrado, con qué ignorancia, culpable o inculpable, uno ha obrado, ¿no? Es distinto justamente la moral del derecho. El derecho, digamos, tiene que ser aquello exterior, y además tiene que haber un proceso, un juicio, tiene que haber una demostración. O sea, la imputabilidad en el derecho es algo diferente a la imputabilidad moral, en la cual en definitiva el que sabe realmente es Dios. Dios es el que sabe, ¿no? Entonces, bueno, además, digamos, de los hábitos, el temor, también las pasiones, si son fuertes, pueden disminuir la imputabilidad del acto en casos extremos. Por ejemplo, fuerte pánico ante un terremoto podría suprimir por completo, ¿no? Bien, y para ir terminando, hoy nuestra clase va a ser un poco más corta porque es continuidad de la pasada. Vamos a hablar del mérito. El mérito, digamos, dice el catecismo, el término designa en general la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad a la acción de uno de sus miembros, considerada como obra buena u obra mala, digna de recompensa o de sanción. El mérito corresponde a la virtud de la justicia conforme al principio de igualdad que rige, ¿no? O sea, si quien hace habitualmente cosas buenas, y bueno, tiene un mérito, ¿no? Un premio, a veces en el ámbito laboral puede ser reconocimiento, puede traducirse en una satisfacción pecuniaria, en fin. Pero nosotros estamos hablando desde el punto de vista moral, ¿no? Entonces, estrictamente hablando, digamos, nosotros podemos decir que el hombre respecto a Dios, digamos, uno no tiene derecho a reclamarle a Dios, ¿no? Porque efectivamente Dios, digamos, es quien nos ha dado la vida, quien nos da la gracia y quien nos ayuda justamente a hacer el bien. O sea que no puede haber un reclamo, como quizá sí, quien tiene el mérito porque ha hecho todas las materias de una carrera universitaria, ha aprobado y ha hecho todos los requisitos, bueno, esa persona tiene derecho a adquirir el título universitario, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Entonces, ante Dios, digamos, nosotros no es que tengamos derecho a reclamarle, pero justamente es el mismo Dios que nos ha otorgado esa capacidad de tener mérito. Dice acá, se trata de un derecho por gracia. O sea, Dios ha sido tan bueno que nos ha permitido tener méritos. Cuando hablamos de mérito, fundamentalmente hace referencia al mérito para alcanzar la bienaventuranza eterna, para alcanzar el cielo, para alcanzar el premio. Entonces Dios justamente quiere ayudarnos con su gracia, y de hecho todas las cosas buenas que hacemos, las hacemos porque Dios nos ayuda, porque Dios nos da su gracia. Entonces justamente el hombre tiene que reconocer que Dios es quien está ayudándonos continuamente a hacer el bien. Si no fuera por Dios no podríamos decir ni amén, ¿no? No podríamos hacer nada bueno. Entonces repetimos, se trata de un derecho por gracia, el pleno derecho del amor que nos hace coherederos de Cristo y dignos de obtener la herencia prometida de la vida eterna. O sea que Cristo muriendo en la cruz, Cristo padeciendo y llevando todos los pecados de los hombres, ha conseguido para el hombre esa capacidad de poder tener méritos, de poder alcanzar los medios para la bienaventuranza eterna. Entonces, y terminando un poco la idea, entonces, bajo la moción del Espíritu Santo, que es quien nos transmite la gracia de Dios, Dios Espíritu Santo, gracias a la oración podemos merecer
para nosotros, o también podemos merecer para los demás. Podemos merecer gracias, ayudas, favores de Dios, que son útiles, tanto para nuestra personal santificación como para el crecimiento de la gracia y la caridad y para la obtención de la vida eterna. Por eso hay que agradecerle al Señor. Señor, gracias porque podemos alcanzar estos méritos para ir al cielo. Gracias porque por nuestra oración también podemos conseguir favores y regalos y gracias para otras personas. Por eso es tan bueno hacerlo. Tenemos todos la costumbre, por ejemplo, de querer llevar méritos para las almas del purgatorio. Quienes ya han fallecido ya no pueden tener méritos, ¿no? Pero nosotros podemos justamente interceder por ellos y en la misa, ¿no?, pedimos por ellos y justamente el Señor eso lo tiene en cuenta para aquellas benditas ánimas del purgatorio. O también para otras personas que uno quiere, ¿no?, y uno reza y uno pide y el Señor generosamente ayuda. Bueno, entonces hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, la bibliografía fundamental es el Catecismo de la Iglesia Católica, números 1749 a 1761. También les recomendaba vivamente que lean la Veritatis Splendor. No es de difícil lectura y es muy ilustrativa. La pueden comprar en cualquier librería católica o pueden también bajarla de internet, ¿no? Bueno, y el autor de este artículo, ¿no?, Ángel Rodríguez Luño, junto con Enrique Colom, tienen un texto que se llama Elegidos en Cristo para ser santos, que es un curso de teología fundamental que está impreso, pero también está en un sitio de internet, que es www.ética y política, está en italiano, eticaepolitica.net. Bueno, como les decía, todos los programas que hemos ido grabando los van a encontrar en la página web de la tele, www.latele.com.pi, también en la lista de reproducción de YouTube o también en Instagram. Así que me despido de ustedes hasta la semana que viene, les doy la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.